La mayoría de los textos bíblicos que tenía aquí en mis bosquejos, hermanos, Pepe se adelantó, hermanos. Y ya hemos escuchado, hermanos, predicaciones, ya verdaderamente vamos a ir, hermanos, al servicio pues de la cena del Señor. Pablo, el apóstol, hermanos, hablando ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, hermanos, él habla, hermanos, él comienza ahí hablando acerca, hermanos, primeramente él habla del abuso, hermanos, de la cena que los corintios tenían. Era una iglesia, hermanos, una iglesia desordenada. Creo que fue el pastor Ángel, no recuerdo quién era el que estaba hablando en días pasados, hermanos, acerca de la iglesia de los corintios. Una iglesia que había mucha inmoralidad, había desorden, hermanos. Y una de las cosas, hermanos, de las cuales ellos estaban fallando era en cuanto a la cena. Cada quien llevaba su propia comida y cada quien hacía las cosas, hermano, unos se adelantaban. No había un orden en cuanto a la cena. Luego el Señor, hermanos, Pablo comienza diciéndose allí también, hermanos, acerca de lo que tomaban la cena indignamente. Él dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y entonces también nos enseña, hermanos, que antes de participar de la cena del Señor, uno debe de probarse a sí mismo, hermano. Hermano, para no caer, hermanos, y bueno, como escuché a alguien de decir, hermanos, de un hombre que él iba nada más los domingos a la congregación donde él se congregaba para comerse un pedacito de pan y tomarse una copita de vino. Hermano, primero y principal, en la cena del Señor nosotros no usamos vino, usamos el jugo de la uva, porque así lo enseña la palabra de Dios, hermano. Es el jugo de la uva. El vino fermentado, hermanos, siempre mantiene unos grados de alcohol, hermanos, y por lo tanto ya está contaminado, hermano. Igualmente que el pan, hermano, nosotros nos vamos a ir a la panadería a comprar una canilla o un campesino, hermano, porque no, eso no lo aprueba la palabra de Dios, ya que la Biblia nos enseña, nos dice que el pan tiene que ser sin levadura, hermano, sin levadura, tiene que ser puro, hermano. La levadura, hermano, es un tipo del pecado, hermano, entonces uno debe de tener mucho cuidado. Vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor. No me voy a extender mucho aquí para dar paso pues a la cena. Verso 23, hermanos, del capítulo 11, porque yo recibí del Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos, sí. Y así descansan ustedes un ratico de estar sentados allí, las bancas también descansan, y así estaremos prestando todos atención. Yo leo, hermano, y ustedes me siguen. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, Señor del cielo, Dios de la gloria, te alabo. Te doy las gracias, Señor, por tu bondad infinita, por tus misericordias, por tu gran amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios Santo, porque tú nos has redimido, Señor, tú nos has salvado, nos has hecho participantes de tu naturaleza divina. Gracias, Señor, por esa sangre que fue derramada en aquella cruz, Señor, para limpiar al más vil pecador, para hacerlo, Señor, aceptable ante tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora, pues, mi Dios, te ruego y te pido que tú te quedes con nosotros. Úsame en esta tarde, Dios,
Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Uno de los mandatos, hermanos, más grande y más hermosos y sublime que el Señor haya dejado a la iglesia, hermano, es la cena del Señor. El Señor dejó, hermanos, solamente 2 mandatos a su iglesia. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, hermanos, nos dejó la cena del Señor, dice, y hacer esto en memoria de mí. Desde el inicio, hermanos, desde que la iglesia, desde que el Señor conmemoró la cena, hermanos, allá, hermanos, lo podemos encontrar, hermanos, en los evangelios. Desde ese momento, hermano, la escena del Señor fue constituida. Por eso es que decimos, hermanos, que la iglesia del Señor no fue fundada en el día del Pentecostés, porque en el día del Pentecostés, hermanos, dice la Escritura que habían 120 varones, hermanos, reunidos en el aposento alto, y cuando el Señor dice que aquellas 3,000 personas fueron ganadas para Cristo, dice que se añadieron a la iglesia. Ya la iglesia estaba funcionando, ya la iglesia estaba bautizando, ya la iglesia estaba participando de la cena del Señor. Ahora bien, el Señor, hermano, dejó este mandato, es el mandato más grande que el Señor nos haya dejado a su iglesia. Hacer esto en memoria de mí. Hacer memoria, hermano, es recordar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hermano, y es un memorial, hermano, que eso siempre debe estar presente en cada uno de nosotros. Porque tendemos a olvidar, hermano, lo que el Señor hizo por usted y hizo por mí. Tendemos a olvidar, hermanos. A veces olvidamos, hermanos, lo que éramos, de dónde el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos llamó, hermanos. Recordemos, hermanos, que estábamos sumergidos en el pecado, caminábamos a espaldas a Dios, hermanos, por naturaleza, dice la Biblia, éramos hiros de ira, igual que los demás, íbamos a la condenación eterna, pero que el Señor ahora nos ha dado una salvación eterna, nos ha llamado, hermanos, para hacernos sentar en los lugares celestiales. Pero eso se nos olvida, hermano. Eso se olvida. Hermanos, ¿por qué se olvida, hermano? Porque encontramos mucha gente, supuestos cristianos, hermanos, viviendo conforme al mundo. Y si se le preguntara, y mire, ¿qué pasó? Pero tú un día tuviste en el Evangelio, un día caminabas con el Señor, un día tú glorificabas a Dios, y ahora, ¿qué pasó, hermanos? Como me dijo uno, yo perdí mi tiempo en eso. Sí, serio, hermano. Me dijo un hombre, yo perdí mi tiempo en eso. Hermano, óigame bien, se olvidó, hermano, verdaderamente el sacrificio, y es lo que el Señor nos está enseñando, hacer memoria, es recordar, hermano, el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, recordar, hermanos, y ofendemos a nuestro Señor con nuestras acciones. ¿No es que te lo ofendí a Dios? A veces accionamos mal, hermanos. Vamos a hablar al criollo, hermano. A veces le salimos con patada a cualquiera. ¿Y qué dice la gente, hermano? Y que evangélico. ¿Ah? Y que bautista, mira, ¿ves? Se nos salen las malas palabras. Se nos olvida, hermano, que un ser santo y glorioso, hermano, no le importó, hermano, dejar el cielo, no le importó, hermano, dejar su gloria y venir a este mundo, tomar un cuerpo semejante al nuestro, hermano, pero sin pecado, hermano, y que fue a la cruz del Calvario
a morir por nosotros. Y Pablo está diciendo, hermano, hacer memoria de esto. Hacer memoria, hermano, es recordar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Recordar, hermano, que ofendemos a nuestro Dios con nuestras acciones y actitudes, hermano. Recordar, hermano, que el Señor fue menospreciado, hermano, y que fue coronado con una corona de espinas que traspasaron sus sienes. Se nos olvida, hermano, el sacrificio del Señor. Se nos olvida. Hermano, y tremendo es el caso, hermano, que cuando ya se nos olvidó todas estas cosas, entonces, hermano, nos comportamos de una manera que no le agrada a Dios. Andamos por la calle, metiendo ojos por todas partes. Sí, hermano. Metiendo ojo. Ver no es pecado, hermanos. Es la forma con que tú puedes ver, con la concupiscencia carnal con que tú estás viendo. Eso es tremendo, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando. Dice que fue menospreciado, al Señor lo menospreciaron. ¿Sabe cómo lo llamaron? Hijo de fornicación. La fornicación es una relación sexual ilícita. Y al Señor lo llamaron hijo de fornicación, lo llamaron borracho, comelón, bebedor, lo llamaron endemoniado. ¿Por qué, hermanos? Porque menospreciaban, lo menospreciaron a él. Fue coronado, hermanos, con coronas de espina que traspasaron sus sienes. Y le decían, si eres hijo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La iglesia, hermanos, la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor con gozo. Debe de haber gozo, hermano, debe de haber una alegría, hermano, en nuestros corazones por el privilegio que nos concede el Señor de poder participar de estos símbolos, hermanos. Esto debe de haber alegría, hermano. Razón, hermanos, tenían allá en el Salmo 133, donde decía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Debe de haber gozos, hermanos. Debe de haber gozo. ¿Por qué, hermano? Porque estaban preparados, hermano. La iglesia primitiva lo hacía con gozo porque estaban preparados para recibir la Santa Cena. Ellos estaban preparados, hermanos. Mira lo que nos muestra, lo que nos enseña las Escrituras, hermanos, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 7, hermano, es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, hermanos. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para participar el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la medianoche. No había cansancio, no había sueño, estaban recibiendo ese mensaje. Y el dormilón se cayó y se mató. Pablo, por la gracia de Dios, estaba ahí Pablo, hermano, y lo resucitó. Que no se me vaya a dormir aquí alguno, hermanos. Entonces encontramos, hermanos, el primer día de la semana, los discípulos se reunían, hermanos, para partir el pan. Había, hermanos, compañerismo.
Había un compañerismo cristiano, hermano, y eso es importante, hermano, cuando en la iglesia debe de haber compañerismo. ¿Cómo estás tú con el hermano? ¿Cómo estás tú con la hermana? ¿Cómo estás tú con el pastor? ¿Cómo estás tú con el pastor asistente? ¿Cómo estás, hermano? A veces hace sancocho de costillas del pastor, hermanos. Y a veces hace sancocho también de las costillas de los hermanos, porque les resuenan las costillas. Y eso no es compañerismo, hermano, eso no es compañerismo. Hechos capítulo 2, hermanos. Dije que no me iba a extender mucho, hermanos, para dar paso a la cena, hermanos. Lo que pasa es que cuando uno sube aquí, hermano, algo sucede, hermano. Se nos olvidan las cosas, hermano, y comenzamos a predicar, hermano. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y las repartían a todos según las necesidades de cada uno. Perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué el Señor añadía, hermano, aquellos que iban a ser salvos? Porque veían que había un compañerismo. Vendían, hermanos, sus propiedades. Hermanos, somos tacaños. Somos duros, hermanos. Pero aquellos hermanos lo daban todo, hermanos, por la obra del Señor. Había comunión con Dios. Tenían una comunión íntima con su Señor, hermanos. Pasaban tiempo, hermano. Y mira lo que nos enseña, hermano, el Salmo 25, hermano. Salmo 25, versículo 14, hermano, nos está enseñando las Escrituras. La palabra del Señor, hermano, nos está enseñando. Y mira lo que dice aquí, hermanos. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. ¿Tienes tu comunión con Dios? Amén. ¿Tienes tu comunión con el Señor? Si te volviera a preguntar, hermano, ¿tienes tu comunión con Dios? Quizá usted me va a decir, así, pastor, a media. Amén. Hermano, a media ni la que uno cargue en los pies, hermanos. Dios no quiere nada a media. Dios quiere un pueblo consagrado, un pueblo santificado, un pueblo que pueda glorificar, un pueblo que pueda exaltar el nombre del Señor, hermano. Es lo que Dios está pidiéndonos a cada uno de nosotros. Nada a media, hermano. Ahí, pastor, bueno, usted sabe, pastor, usted conoce, hermano, usted conoce nuestra situación. No, hermano, no es así. Dios quiere comunión íntima con Él. Mira lo que dice el Señor. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Tienes tu comunión con Él? Puedes tú disfrutar, puedes decir, Señor, gracias porque ahora puedo acercarme a tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque puedo tener una comunión, Señor, contigo, una comunión íntima.
Como la uña y el mugre. Dios es la uña y yo soy el mugre. Sí, hermanos. Tiene que haber comunión. Dos hermanos allí perseveraban en oración y luego. Hechos capítulo 1, verso 14, dice, y la palabra dice que es una palabra agonizante, una agonía, hermano, que salía de lo más profundo de su ser. El día del terremoto, hermanos, yo clamé a Dios. Y hubo, hermanos, como algo que salió de lo más profundo de nuestro ser, hermanos. No había sentido eso, hermanos. Pero salió. Porque a veces sí, hermanos, tenemos una vida de oración. Y nos vamos allá, hermanos, al lugar donde estamos orando. Venimos aquí a la iglesia y oramos, hermanos. Pero dicen las escrituras, hermanos, un ruego agonizante, hermanos, perseveraba en oración. Eso se llama, hermanos, tener comunión con Dios. Comunión, hermanos, con la iglesia. Hermano, no voy a hablar de la iglesia local, hermano. No voy a hablar del templo, hermano. No confundamos templo con iglesia. Porque nosotros, hermanos, somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Hermano, y cuando usted critica, habla, murmura de un hermano, de una hermana, del pastor o de la familia pastoral, usted no tiene comunión con la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, ahora también nos enseña la Escritura tener comunión con el Espíritu Santo. Honestamente, hermanos, ¿le has pedido tú a Dios en tu oración, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Quiero ser lleno, Señor, de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Se lo has pedido, hermano? Sí, pastor, usted sabe que oramos, pastor, estoy en oración continua, yo estoy orando a Dios, yo oro en la mañana, yo oro en el mediodía, yo oro en la tarde, pastor, y yo ando por allí, pastor. Pero le has pedido a Dios, Señor, lléname de ti, Señor. Primera de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 13, hermanos. Verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Evangelio. ¿Tienes tu comunión con el Evangelio? Sí, pastor, yo soy evangélico. No, evangélico, sí, yo sé que tú eres evangélico, tú sabes que yo soy evangélico. Pero tú tienes comunión con el Evangelio. Cuando el creyente, hermano, tiene comunión con el Evangelio, hermano, es el hombre que comienza a testificar, es el hombre que comienza a predicar, hermano, es el hombre que a todo le está predicando. Había una hermana, hermanos, aquí en nuestra iglesia, esa le predicaba a todos. Y un día, ella estaba pasando por la calle y encontró un perro. A un perro. Y le preguntó al perro, ¿tú eres salvo? ¿Tú necesitas a Cristo? Esa fue la hermana
Usted sabe de quién estoy hablando. ¿Ah? Es, hermana. Tener comunión, hermanos. En la calle la gente tiene necesidad, hermanos. Comunión con el Evangelio, Filipenses 1:5. Tener una entrega, hermanos. Una iglesia entregada en amor. Y por el tiempo, hermanos, lo voy a dejar hasta acá, hermanos. Comunión con el Evangelio. Por el tiempo. Hermanos, necesitamos tener comunión. El Señor nos está enseñando, hermanos, y nos dice allí en Primera de Corintios, capítulo 11, verso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar y comer. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Recordemos, hermanos, por favor, recordemos a qué fuimos llamados. A qué fuimos llamados. No se te olvide, hermano, que tú tienes un llamado. Para que tengas comunión con el Espíritu Santo, con la iglesia, con los hermanos. Recuerda eso. Para eso fuiste llamado. Hoy, hermanos, delante de la presencia del Señor estamos. Y vamos a orar. Vamos a tomarnos unos 2-3 minutos, hermanos, para orar. Examinar nuestras vidas. Examinar nuestros corazones.